¿Qué tan dispuesto estarías a arriesgar tu propia vida con tal de volverte millonario? Eso es lo que nos trae al día de hoy en la siguiente serie que ya se ha estrenado el año anterior, pero sigue causando impacto en la actualidad, que viene a ser los Juegos del Calamar, llevándonos a un grupo de personas vilmente endeudadas, las cuales quieren salir de sus propias deudas volviéndose millonario jugando algunos juegos de niños, sin considerar que los mismos pueden acabar con su propia vida. Es por ello que el día de hoy te traigo el resumen del capítulo 1 de los Juegos del Calamar, pero antes de ello corre la intro. Todo inicia con un playback de hace varios años atrás, en donde nuestros protagonistas jugaban el tal típico juego del calamar, el cual consiste en dos grupos de ataque y defensiva, en donde los de ataque tienen que cruzar más de la mitad del calamar para ganar, y los de la defensiva tienen que evitar que los del ataque crucen para obviamente evitar perder. Es así en donde ya nos lleva a la actualidad con nuestro primer actor principal, que es Gi-un, un padre de familia que le gustan las apuestas, no cuida bien a su mamá, es despreocupado de su hija y le interesa simplemente ganar dinero en el hipódromo. ¡Desgraciado! Es así en donde depende de su madre anciana, la cual le da dinero para que celebre el cumpleaños de su hija y le compre pollo frito. Pero él sigue manifestándose en que no tiene trabajo, está pobre y no tiene dinero. Es ahí en donde podemos observar que su madre le da alrededor de 40,000 wones para que le compre un regalo a su hija y también le invite a comer pollo frito. Es ahí en donde su hijo, despilfarrador, consigue robarle la tarjeta a su madre y va inmediatamente al cajero a sacar más dinero. Es de allí en donde, tras varios intentos, él mismo logra descifrar la nueva clave de su madre y logra sacar nuevamente más dinero, para inmediatamente dirigirse al hipódromo, en donde él mismo le gusta apostar en carreras de caballos, pero en la primera no tiene tanta suerte ya que su caballo ha perdido y decide apostar nuevamente y así elegir otro de los números, lo cual él mismo se encuentra muy frustrado porque no sabe si es que este nuevo número va a ganar o va a perder. ¡Insecto! Pero inmediatamente a la segunda vez corre con mejor suerte y ya su caballo logra ganar, cobrando así una cantidad exorbitante de alrededor de 4 millones de wones por resultar ser el ganador. Pero también sucede algo inesperado, ya que los prestamistas, que normalmente él tenía deudas, van inmediatamente a cobrarle sabiendo que él ha ganado dinero. Pero es ahí en donde Gi-un no quiere pagarles y tiene una persecución inmediata para evitar que lo vean o lo atrapen. Pero sucede algo inesperado. Choca con nuestra segunda actriz principal, que más adelante vamos a saber su nombre, y es aquí en donde se le cae el dinero por haber corrido. Inmediatamente después, los prestamistas lo alcanzan en el baño y lo empiezan a golpear, diciéndole de que cuándo les va a pagar el dinero ofrecido. Él mismo ve en su bolsillo y ve que se ha caído el dinero del premio y no puede pagar. Es allí en donde los mismos, por parte de cobro, le obligan a firmar un contrato de derechos físicos en donde si no paga le pueden cobrar con la extirpación de alguno de sus ojos o con alguno de sus riñones. Y la vida no es así, la vida es complicada, la vida son puñetazos. Inmediatamente después de esto, decide ir a comprar el regalo a su hija con los 10,000 wones que la cajera le había devuelto y le pide ayuda a un niño, en donde inmediatamente ya se encuentra con su hija y empieza a comer el pollo frito que le había dado su madre para poder gastar. Pero ahí es donde le ofrece un regalo y le da una pistola y la niña no queda tan contenta con el regalo. ¡Ay, pero qué idiota! Pero bueno, inmediatamente después va a dejar a su hija y tiene problemas con su esposa en donde le reclama el estilo de vida que él mismo lleva. Es allí en donde pasamos a la siguiente escena muy importante en donde él pierde el tren y justo cuando está esperando la parada del próximo tren se acerca otro de los actores principales conocido por aparecer en películas como El Tren de Busan, en donde él mismo trabaja para una organización de juegos que le ofrece a Gi-un participar en un simple juego en donde si le gana le puede dar hasta 100,000 wones por partida. Es allí en donde nosotros podemos ver que tienen que jugar un juego que se llama Daji, similar al juego de los tazos en mi país, en donde si él gana
por cada vez que le gane, le va a dar la suma de 100.000 wones. Y a la vez, si es que él pierde, tiene que devolver. Pero es allí en donde él va a descontar por cada partida ganada, va a darle un bofetón a Gi-hun, y es así en donde va a descontar los 100.000 wones, ya que el mismo actor del Tren de Busan varias veces logra ganar a Gi-hun, y por cada vez que él le gana, le cobra con una cachetada y así le descuenta los 100.000 wones. Es allí en donde tras varios intentos, al fin Gi-hun logra virar el Daji y logra ganarse los 100.000 wones. ¡Máxima potencia! ¡Ya! Obviamente, viendo por parte de Gi-hun una mina de oro en el cual puede aprovechar si sigue jugando más partidas, en donde el mismo actor del Tren de Busan decide pues darle el ofrecido, que son los 100.000 wones, para poder ir a su casa tranquilo. Es ahí en donde Gi-hun no entiende todavía cómo es que le puede dar tanta cantidad de dinero de una forma tan sencilla. Es ahí en donde Gi-hun se percata que el mismo actor del Tren de Busan ya lo tenía informado. Sabía dónde vivía, cuánto debe a los bancos, cuál era su hija, cuál era su madre y cuánto tiempo lleva divorciado de la esposa, y le invita a participar en más juegos en donde puede volver a hacerse millonario simplemente con marcar a la tarjeta. Mira ese potencial. Inmediatamente después, él mismo, con toda la cantidad de dinero que ha ganado, va a comprarle pescado a la mamá de otro de los actores principales, conocido como Sang-woo, que más adelante lo veremos. Es allí en donde la madre de Gi-hun le comenta si la hija no le mencionó algo extraño en su fiesta de cumpleaños, y él mismo responde que no. Es allí en donde le manifiesta que la niña el próximo año se irá a vivir a Estados Unidos y que él mismo va a perder conexión con ella, ya que obviamente dejará de hablar coreano y pasará a hablar el inglés, y no habrá forma de la cual se pueda comunicar con su padre. Es allí en donde Gi-hun, al ver la foto de su hija, recuerda que él debe hacer algo para poder ganar la patria potestad de la misma y quedarse con la hija. Bien, Calamardo, te has superado a ti mismo. Es allí en donde decide marcar al número de la tarjeta que le brindaron, y en donde llega un enmascarado encapuchado, lo hace ingresar a la furgoneta y de inmediato lo duerme, para poder llevar a las instalaciones, que es dentro de una isla secreta, en donde el actor Gi-hun va a encontrarse con otras personas que igual forma se encuentran endeudadas y van a participar en este juego. Todo esto es manipulado por unos tipos enmascarados que manejan las figuras de triángulo, círculo y cuadrado, en donde a la vez se hace amigo de nuestro otro actor principal, que es el señor Il-nam, en donde él mismo sufre de un tumor cerebral y está a punto de morir en algunos días. Lo que nos lleva a la siguiente escena entre dos trabajadores antiguos, ladrones por cierto, los cuales son actores principales, que son Dae-tsu y Sae-byeon, los cuales los vamos a ver más adelante. Pero la historia entre ellos es que tienen una disputa entre dinero y no se llevan muy bien. Es por ello que Sae-byeon no decide apoyarlo. Es allí en donde también Gi-hun se decide a meterse entre la confrontación, porque ella fue quien le robó los 4 millones a lo que se chocó en escenas previamente. Es allí en donde un grupo de enmascarados liderado por el Cuadrado sale a explicarles que van a jugar una serie de juegos para dejar de estar endeudados y volverse millonarios. Inmediatamente aparece el mejor amigo de Gi-hun, que se llama Sang-woo, el cual duda de la palabra de estos encapuchados, ya que los mismos que se encuentran allí han sido traídos de forma sospechosa a la isla y no saben si les darán todo su dinero. Es allí en donde el encapuchado le hace ver que obviamente el actor de Tren de Busan les estaba grabando a todos los que jugaban Dae-tsu y que todos tienen una deuda de millones de wones, los cuales tienen que pagar a los bancos y a los prestamistas ilegales. Y ahí les hacen firmar un contrato en el cual solamente estipula 3 reglas principales. La primera, tratándose de que el jugador no podrá dejar de jugar. La segunda, que él mismo no puede negarse a jugar o si no será eliminado. Y la tercera, en que si todos los jugadores se proponen a dejar de jugar, pues el juego se suspende. ¡Oblígame, perro! Es allí en donde ya todos firman el contrato e inmediatamente proceden a tomarse las fotos personalizadas con su respectivo número de jugador, ya para inmediatamente pasar al primer juego. Pero es allí en donde podemos conocer a este enmascarado, el cual viene a ser uno de los actores principales que vamos a ver a lo largo de esta serie, exactamente de los 9 capítulos, que más adelante vamos a conocer un poco más de este personaje, de cómo se entra en la organización de los Juegos del Calamar. Pues bien, inmediatamente todas las personas ingresan a la sala de juego, en donde es dentro de una isla un espacio gigante donde se puede visualizar
el encuentro de dos grandes amigos de la infancia entre Gi-hun y Sang-woo, los cuales Gi-hun le pregunta que por qué está aquí si él es estudiado y tiene una empresa multimillonaria, pero lo que él no sabe es que ha quebrado y está totalmente endeudado con los prestamistas y necesita ganar millones de dólares para salir de todas sus deudas. Es allí en donde nos presentan la próxima escena, en donde el jefe principal se decide ir a un sofá para ver cómo sucede el primer juego. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Obviamente el primer juego trata luz roja, luz verde, que consiste en que mientras la muñeca presente a continuación esté volteada, todo el mundo puede correr, pero si la muñeca gira la cabeza, todo el mundo tiene que estar quieto o inmediatamente es disparado por una ametralladora que se encuentra en la parte superior del cielo. Para esto les dan alrededor de 5 minutos para que crucen la línea roja en toda esa distancia. Pero lo que no saben estas personas es que no se trata de una eliminación normal en donde tú dices estás eliminado y sales. Por supuesto que no, esta eliminación es de muerte, en donde te proceden a disparar desde la parte superior con una ametralladora por haberte movido, y es así en donde ya quedas eliminado permanente. Esto causa la frustración de todas las personas porque obviamente no se imaginan que les van a matar, sino simplemente quedan eliminados y ya. Todos entran en desesperación porque no detectan el radar de movimientos que tiene la muñeca e inmediatamente todos se empiezan a alborotar y se empiezan a mover. Es así en donde podemos ver algunas escenas en las que la muñeca dispara a todo el mundo y ya la mayoría de las personas y de los jugadores se encuentran totalmente muertos. Es así en donde quedan vivos los que en realidad se quedaron quietos porque han detectado la regla principal del juego, que es el no moverse. ¿Por qué? ¿Por qué? Inmediatamente, Sang-woo decide ayudar a Gi-hun diciéndole que la muñeca tiene sensores de movimientos y que se oculte atrás de una persona. Es la única manera en la cual puede sobrevivir, manifestando así también que no queda mucho tiempo, ya que solamente les han dado 5 minutos para cruzar toda esa distancia hasta la línea rosa. Llevándonos así a esta escena en la que los antiguos ex amigos quieren matarse el uno al otro, pero simplemente la actriz le dice que Do-tsu es un cobarde y simplemente lo termina empujando. Por esta vez, inmediatamente podemos ver que el jefe enmascarado se sitúa a poner una música de jazz en donde va a visualizar el transcurso de la muerte de cada una de estas personas. Pero lo principal aquí es que los actores principales que vamos a ver en los próximos juegos han logrado cruzar, como el señor Il-nam, Da-tsu, la actriz, Song-woo y finalmente faltaría que cruce Gi-hun. Pero es aquí en donde él se trompieza y él está a punto de morir, pero es allí en donde es salvado por otro de los actores principales conocidos como Ali Abdul, el cual va a mantenerse con nuestros protagonistas a lo largo de todos estos capítulos. Pues bien, finalmente tanto Ali como Gi-hun logran cruzar la línea rosada justo a tiempo para poder salvarse su vida. Lo que nos lleva a que el otro grupo de personas que no logró cruzar la línea a tiempo fueron ejecutados individualmente, quedando así simplemente los que cruzaron la línea rosada. Bueno muchachos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, recuerden, regálenme un like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos y nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.